Como dice el versículo, y yo confiaré en Él, pues el título de la predicación he puesto en Dios confío. Son momentos difíciles y, como no, nuestra esperanza está en confiar en Dios. Él tiene todo bajo control. La predicación estará dividida en tres encabezados, 3 puntos. Uno será Dios nuestro sustentador, Jesús es nuestro Salvador, y el tercero, anunciaré y alabaré tu nombre. Para empezar, Dios nuestro Salvador, nuestro sustentador, perdón. El versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Hay que tener en cuenta que el autor dice y empieza con la palabra ¿por qué? Esto es, y nos quiere decir que en efecto, o por esta razón, el autor de Hebreos nos quiere introducir una explicación de lo antes dicho en el versículo 9. El versículo 9 de la carta de Hebreos del capítulo 2 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado en gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos en el versículo anterior que está diciendo que gustase por medio del padecimiento de la muerte. En el siguiente versículo, el 10, seguirá, pero con otra palabra, aflicción. Nos sigue mostrando el padecimiento y la aflicción de Cristo en la muerte. También nos dice: Jesús coronado en gloria y honra, padeciendo la muerte, gustando de la muerte, experimentándolo, por todos y para todos aquellos que creen en Él y han confesado con su boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Unos versos más adelante, el autor retomará este padecimiento de Jesús con las aflicciones. El versículo sigue: convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Por qué? En efecto, Dios Padre es creador de todas las cosas. Esto lo podemos ver más claramente en el libro de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, las lumbreras y los animales, las plantas y los humanos, a Adán y Eva. Acompáñame a Romanos 11:36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Cuya causa son todas las cosas, nos dice el versículo. Dice Romanos 11:36: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano y amigo, Dios crea, pero no solo es creador, sino que también lo sustenta, lo mantiene. Esto lo podemos ver en el Salmo 104. Es muy largo, pero les recomiendo que lo lean, el Salmo 104, pero he tomado 2 versículos que me han llamado la atención. El versículo 1 del Salmo 104 dice: bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío, muchos te has engrandecido y te has vestido de gloria y magnificencia. El versículo 24 sigue: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, su creación, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Colosenses 1:17 nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos viendo que las cosas subsisten por Dios. Cuán glorioso es Dios, a pesar de ser una creación dañada por el pecado. Dios no exterminó su creación a causa del pecado. Por eso la creación gime por su redención, como vemos en Romanos 8:22. Romanos capítulo 8:22 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora. Y se extenderá esos gemidos hasta que regrese nuestro Salvador, nuestro Redentor Jesús, quien juzgará la tierra
con fuego, redimirá la tierra y nos dará cielos y tierra nueva, donde habitaremos eternamente junto a Él. Esto sí es más que glorioso, esto es súper glorioso. Sigue el versículo de Romanos 8, ahora el 23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, o bueno, aquí dice del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, hermano, a nosotros también nos conviene tener a Dios como sustentador, y más aún cuando somos hechura e hijos de Dios, Padre, quien nos preserva y no nos deja caer de su mano. Hermanos, dije que nos preserva, sí, con su inmutable poder y misericordia, nos mantiene en su perfecta gracia. Así que, hermanos, demos gloria a Dios, porque nos ha convenido estar en la gloria de Dios y no permita que caigamos de ella. Ahora yo te pregunto, ¿estás en la gracia de Dios? Tu vivir de cada día demuestra, por medio del fruto del Espíritu Santo, que estás dentro de la gracia de Dios, o solamente los domingos. Sí, lo sé, son momentos muy difíciles, encerrados en casa sin poder salir, muertes por todos lados por causa de la pandemia, no asistimos regularmente al templo de la iglesia local, todo por internet, en la comodidad de nuestras casas, los jóvenes en las calles sin respetar, los adultos pasando de los jóvenes, preocupándonos más por el COVID y no venir aquí los domingos. Está bien que nos mantengan encerrados y cumplimos las leyes, pero ¿y cuando pasan ellos? Llevamos dos domingos. Y gloria a Dios, muchas gracias a Dios, que hoy tenemos más hermanos aquí presentes. Entonces, ¿estás en la gracia de Dios? ¿Muestra los frutos del Espíritu Santo deseando estar con tus hermanos? Bueno, joven adulto, mantente fiel a Dios, a su palabra, a su camino. Son días extremos. Es tu deber para permanecer fiel a Dios, participando cada domingo de los cultos, sean online, mejor que nada presenciales, y estar deseando regresar y reunirte en la congregación con todos nuestros hermanos, como hoy lo estamos. Dios nos preserva para no caer de su gracia, pero hermano, como hijo de Dios, es tu trabajo ser fiel y permanecer inagotablemente en su camino. Tranquilo, Dios renovará tus fuerzas. El Salmo 23 nos dice, del versículo 3 al 4, si me acompañas, Salmos 23, 3 al 4. Salmo 23, versículo 3 al 4 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Y jamás, hermano, jamás Dios se apartará de nosotros. Así pasemos por las mayores tribulaciones y las mayores pandemias. Nuestros hermanos, esto no es nada nuevo. Los apóstoles, los profetas, los primeros cristianos, pandemias en Inglaterra, Spurgeon, en plena pandemia. Esto no es nada. La iglesia permanece. Confiemos en Dios. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Entonces nos preguntamos, ¿qué le convenía a Dios? Porque convenía a aquel, dice. ¿Qué le convenía a Dios? Esto me lleva a mi segundo encabezado. Jesús, nuestro Salvador, a que habiendo llevar a muchos hijos a la gloria, ¿qué le convenía a Dios? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Esto es maravilloso, hermanos.
En el verso anterior nos dice que Dios Padre es sustentador y que todo subsiste en Él. Pero también vemos que Jesús es sustentador. No solo el Padre, Jesús es sustentador y que todas las cosas en Él subsisten. Primera de Corintios 8, versículo 6. Primera de Corintios 8, versículo 6 nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios Padre decidió llevar a muchos hijos a la gloria. Hermano y amigo, la salvación no es universal. Hace poco con Elisa, viendo un canal de televisión, el pastor puso adelante de ejemplo de salvación a varios, y tiraba de ellos, y ellos tiraban de todo el mundo. No, la salvación es personal. La salvación es una obra del Espíritu Santo y personal. No es universal. Cada quien tiene que arrepentirse del pecado. Cada quien tiene que buscar a Dios. Y esto es una obra de Dios y del Espíritu Santo, hecha en Cristo. Así que el Padre decidió llevar a muchos hijos a la gloria. Y no está decidiendo, el versículo no está diciendo que Dios le plació salvar a todo el mundo, a toda criatura para llevarlos a su gloria, no. Solo los hijos, solo aquellos que en su determinado consejo trinitario, antes de la fundación de la creación, le plació predestinar a sus escogidos, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así es, hermano y amigo. Somos vasos de barro imperfectos, que por causa del pecado de Adán estábamos en la misma dirección, todos, hacia el infierno. Pero Dios, por su infinita gracia y misericordia, y al estar predestinados para su gloria, nos salvó de tal dantesco y espantoso lugar. Estos vasos de barro de misericordia, como nos presenta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, del 23 al 24. Romanos 9, del versículo 23 al 24, y dice así: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Solo los hijos de Dios vamos a su gloria. Solo los hijos de Dios seremos glorificados como Cristo lo fue después de su resurrección. Hermano, dejaremos este cuerpo de pecado, este vaso de barro pasará a tener un cuerpo glorificado sin pecado, porque esa es la única manera de ver y estar junto a la gloria del Padre. Pero, ¿cómo llegamos a ser glorificados? ¿Qué ha sucedido para poder serlo? Pues sigamos en el versículo 1 de Hebreos 1, versículo 10. Dice: perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. El autor de nuestra salvación. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Amigo, que hoy nos visitas o nos escuchas por las redes, ¿conoces a Jesús? ¿Has escuchado de Él? Amigo, Cristo Jesús es nuestro autor de la salvación. Y hoy tú tienes la misma oportunidad que tuve yo. Amigo, ¿sabes lo que es este y único Salvador hizo por ti? Pon atención. Jesús, el autor de nuestra salvación, quien abre el camino, que va delante de nosotros en dirección al Padre, fue perfeccionado en sus aflicciones. Miremos el versículo anterior, en el capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del
padecimiento, de la aflicción de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A causa del padecimiento de la muerte gustase la muerte para todos. Hermano y amigo, Jesús padeció una muerte horrenda, pero sus aflicciones no empezó en la cruz del Calvario. Vemos que desde que nació fue perseguido para matarlo, ya que un rey impuesto por Roma y que no era judío, Herodes, vio peligrar su trono y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Esto lo vemos en Mateo 4. Si me quieres acompañar, Mateo 4, versículos 1 y 2. Suenan pocos, pero es largo, ¿eh? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es en la tentación ya en el desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a los ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no temerás al Señor tu Dios. Otra vez llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, y postrándote me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles a servirle. Date cuenta, perseguido desde los 2 años, empezando su ministerio con tentaciones. Imagínate 40 días en el desierto con todo el calor. Amigos míos han viajado a Israel y un calor tremendo. Imagínate lo que estaba pasando Cristo. Pero no, él confiaba en Dios. Él es Dios, pero confiaba en su Padre. Jesús, en el transcurso de su vida, vimos que llevó una vida de aflicción en las pruebas, pero también estuvo afligido por causa de su pueblo hebreo, que sabiendo que el Mesías llegaría pronto, no le recibieron en el templo. Más bien era un lugar de comercio. El templo de Dios era una cueva de ladrones, y su fin, la destrucción. Jesús lo sabía y se lo dijo a sus discípulos, que sería arrasado por completo. Esto lo afligió mucho. Vimos la muerte también de su mejor amigo. Él sabía que había muerto, sabía que iba a regresar a la vida, pero fue afligido de corazón. Lo vemos también en el huerto de Getsemaní, cómo Jesús suda como gotas de sangre por la llegada de su crucifixión. Y en ese momento se separaría del Padre por causa de llevar nuestros pecados. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino más bien la tuya. Esa es paráfrasis mía. Realmente dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Aflicción sobre aflicción. Llega la mayor aflicción de todas. Sufriría los dolores de la agonía y de la muerte que tú y yo deberíamos experimentarlo, merecidamente. Pero Él la suplió esta aflicción extrema por nosotros. Pero, ¿cómo es perfeccionado en la aflicción de la muerte en cruz? Por alguien justo y sin mancha. Jesús, Cordero sin mancha, preparado para la expiación de nuestros pecados, se entregó para que en Él se le imputaran nuestros pecados y cargara en su muerte, efectuando el pago de nuestro extravío y cancelando nuestra acta de condenación. Automáticamente después se nos imputa a nosotros su justicia. Cristo es perfeccionado en su muerte. Esto es logrando la más alta meta que solo el perfecto Dios y perfecto hombre podía cumplir. Simón Kistemaker nos dice en el comentario de Hebreos al respecto: el término perfeccionar o llevar a la perfección
significa que Jesús quitó los pecados de su pueblo, que estaban ante la presencia de Dios, y así, por medio del sacrificio de su muerte en la cruz, consagró a los muchos hijos. La perfección de Jesús apunta, por ende, a la obra de salvación que Él efectuó a favor de su pueblo. Cristo era perfecto. Él no necesitaba ser perfeccionado. Lo que nos dice la Biblia es que ahí en la suma aflicción, en la muerte, en la agonía, lo hizo todo perfecto. Consumado es, perfecto fue. Amigo y hermano, como ya dije antes, estamos nosotros pasando por aflicciones. Siempre, en todo momento. Ahora con lo que está pasando, amigo, que aún no tienes a Cristo en tu corazón y estás pasando aflicciones, quiero que sepas que Dios sabe por lo que estás pasando. Él antes que tú pasó esas aflicciones. Te animo a que pongas todas tus fuerzas en buscar la ayuda de Dios. Acepta a Cristo en tu corazón. Dile al Señor, te necesito, heme aquí, un pecador que necesita ser salvado. Dame fuerza y sabiduría para pasar estos momentos difíciles de aflicción y desaliento. Pon tu esperanza, tu fe, tu arrepentimiento en Jesús. El que no rechaza a nadie, que le busca, te dará gracia sobre gracia. Amén. Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El autor nos dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos, porque en la cruz, por la aflicción, Él fue perfeccionado. Esto es, que todo lo hizo y lo que hace es perfecto. Y nosotros, al estar unidos a Él, también somos perfeccionados. Somos hechos justos y perfectos como Él lo es. Pero el autor no solo se queda en que somos perfeccionados, nos dice que somos santificados. Esto me lleva al versículo 11 de la carta de Hebreos del capítulo 2. Ahí mismo el versículo 11 nos dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados, dice el verso. ¿Quiénes son santificados? ¿O quién nos santifica, perdón? ¿Quién es el que nos santifica? Sabemos que el que nos santifica es Cristo. A Él se le imputó nuestros pecados. Jesús, el Cordero sin mancha, que vivió una vida santa sin pecado. El día de su muerte nos imputa su santidad y justicia. Este precioso intercambio sucede en nuestra conversión. El Espíritu Santo, gracias a su obra milagrosa del nuevo nacimiento, nos lleva a los pies de Cristo, quien nos santifica, Cristo. Hebreos 13:12, más adelante dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Pero no solamente es Dios Padre que nos santifica y Cristo que nos santifica. Mira lo que dice segunda de las Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mira lo que dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces estamos viendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es que nos santifica. Una obra trinitaria, igual que la salvación. Entonces, ¿quiénes son los santificados? Si ya sabemos que ellos nos santifican. Como he dicho, todo aquel que nace de nuevo por el Espíritu de Cristo es santificado en Él. Como dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 13, dice, en el inciso 1, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más
en todas las virtudes salvadoras, por la práctica de toda la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El verso sigue diciendo en el 10, de uno son todos. Hermanos y amigos, ¿qué nos quiere decir el autor de la carta? No solamente es Cristo y el Espíritu Santo el que nos santifica, también es Dios Padre. Porque el autor nos dice, de uno son todos. Tanto el que santifica como el santificado es del Padre. Más claro lo podemos ver en la versión de las Américas, del versículo 11 que dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Entonces, nos queda mucho más claro que la obra de santificación es una obra trinitaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la efectúan en nosotros, su linaje, sus hijos. Todo creyente que se acerca en fe y arrepentimiento, en convicción de pecado y con la necesidad que por sus fuerzas no puede salvarse, y necesita de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora, hermano y amigo, al ser santificados, y todos al ser de uno, pasamos a ser en Cristo una sola familia. Hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia, todos somos hermanos en Cristo. De una forma corporativa y espiritual, estamos unidos en una misma sangre de Jesús, un mismo Espíritu de Dios. Alegrémonos y regocijémonos de ser una familia. Y por esta razón no debemos avergonzarnos de nuestra familia, nuestra unión en Cristo y de su Evangelio. Fíjate cómo sigue el versículo. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sí, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, la persona que dio su vida por nosotros, nuestro Redentor, ahí en la cruz colgado, cuando todos huyeron, porque el Mesías estaba siendo alzado en el madero, lo tildaron de cobardes, lo tildaríamos a ellos de cobardes, pero no, al tercer día resucitó y muy temprano se acercaron las mujeres, como dice Juan capítulo 20, versículo 16 al 18. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella le dijo, Raboni, que es rabí, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, todos los que huyeron, todos los que se fueron despavoridos, pero ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mas ve a mis hermanos, después de lo vivido, de lo sufrido, a pesar de que lo abandonaron, les llama hermanos, nos llama hermanos. Si nuestro Salvador no se avergüenza de llamarlos hermanos, menos nosotros. Deberíamos de no avergonzarnos de llamarnos entre nosotros hermanos. Esto me lleva a mi último encabezado. Anunciaré y alabaré tu nombre. Dice el versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Así que para terminar, aquí el autor está usando un verso del Antiguo Testamento, el Salmo 22, 22. El Salmo capítulo 22, versículo 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Acaso, y pregunto, ¿acaso tú te avergüenzas de tu profesión de fe? Tú, criatura salva por gracia, que a pesar de no merecerlo, el Señor se acordó de ti y te regaló una salvación tan grande que puedes saborear su sublime gracia. ¿Acaso te avergonzarás del Evangelio? ¿O en todo caso proclamarás, como el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, niño, joven, adulto y los más adultos, no te avergüences de Cristo, de su Evangelio. Grítalo, anúncialo, estúdialo, léelo, guárdalo en tu corazón,
Porque si nuestro Señor no se avergonzó de nosotros, a pesar de los pecadores que somos, nos salvó para anunciar su reino y su gloria de toda criatura, su evangelio. Proclámalo en tu trabajo, en la escuela, en la familia, en toda la sociedad. Más ahora en estos tiempos difíciles que seguro que lo necesitan. Ten en cuenta que tu adoración y alabanza es en espíritu y verdad. Es una relación con Dios diaria. Y más aún en medio de nuestra congregación, debes venir dispuesto a alabarle en un solo cuerpo con tus hermanos. Confía en Dios, como dice el verso 13. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Este versículo, el autor lo toma de Isaías 8, 17, versículo 17-18. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Así que es muy importante y darnos cuenta que el autor está tomando estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para el pueblo judío y nos las trae a nosotros en la carta de Hebreo, a los cristianos nacidos por el mismo Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios es inmutable y permanece para siempre, dándonos a entender que esa misma confianza que tenía el pueblo judío en Dios, nosotros debemos tener esa misma confianza entregada en Cristo. El autor de la carta de Hebreo nos dice, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio la misma confianza de Cristo y los hijos, hermanos que Dios le dio. ¿Te das cuenta? Cristo no solo nos llama hermanos, sino también hijos, ya que el linaje escogido somos para Él. Confiamos entonces en Cristo, seguros de nuestra salvación, y no nos avergonzamos del Evangelio dado a nuestros padres y anunciándolos a toda voz, Dios, en ti confío. Oremos, por favor. Nos ponemos de